Ya. Primero vamos a resolver este ejercicio. Dice, Stephen Anvity tiene actualmente 20 años y espera jubilarse en 45 años más. Steven cotiza el 10% de su salario en la AFP Retiro. Hoy día Steven gana 1 millón mensual. Steven espera que su salario crezca al 0,1% mensual por 20 años más. Luego, su salario será constante hasta la edad de jubilación. Steven ahorra en un fondo arriesgado, ganando una rentabilidad de 4% anual efectiva o compuesta. Siguiendo los consejos de su asesor, Mike piensa que permanecer en ese fondo durante 20 años más. Luego se cambiará al fondo moderado, el cual tiene una rentabilidad de 2% anual efectiva o compuesta y permanecerá ahí el resto de su vida. Para contestar las siguientes preguntas, trabaje con datos mensuales. Para contestar este ejercicio, redondee a 4 decimales. Se le pide, ¿cuál será el valor del salario al momento de jubilarse? Ya, entonces primero vamos a ir con esa pregunta. Valor del salario, entonces, al momento de jubilarse. Entonces, para resumir un poco lo que nos presentan en el enunciado, nos dicen que la edad actual de Steven es 20 años y él se quiere jubilar o se va a jubilar a los 65 años. ¿Ya? Los primeros 20 años, o sea, desde los 20 hasta los 40, sus fondos van a estar en el fondo arriesgado, que da un 4% anual, y de los 40 a los 65, es decir, 25 años, va a estar en el fondo moderado, que rinde un 2% anual. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es transformar estas dos tasas a mensuales. Entonces, lo que hice fue, entonces, para tener la mensual, fue 1 más este 4% elevado a 1 partido en 12 menos 1. Y eso nos da 0,33%. Ya este es el de el fondo A, y luego el del fondo B, el fondo M, perdón, fondo moderado, es exactamente lo mismo. 1 más un 2% elevado a 1 partido en 12 para tener la tasa mensual, menos 1, y eso nos da 0,17%. Después nos dicen en el enunciado que se cotiza un 10% del salario. Nos dicen que el crecimiento del salario va a ser de 0,1% mensual por 20 años, es decir, en este tramo de acá, y después se va a mantener constante. Y el salario actual, es decir, ahora cuando tiene 20 años, es de 1 millón. Entonces, primero hay que contestar cuál va a ser el valor del salario al momento de jubilarse, teniendo en consideración que ese salario va a crecer por 20 años en un inicio. Entonces, lo que yo siempre recomiendo en un inicio es hacerse la línea del tiempo. Entonces, como les dije en un inicio, empezamos con 20 años, luego en 20 años crece a una tasa de 0,1%, después en 25 años, cuando llegamos a los 65, se mantiene constante. ¿Ok? Entonces tenemos ahí y ahí. Y después si lo consideramos, este G realmente es igual a 0%. No va a variar. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que saber es cuánto va a valer el sueldo al momento de jubilarse. Eso es lo que nos va a interesar. ¿Ok? Entonces, lo que deberíamos hacer es finalmente llevar a futuro el millón que recibe actualmente con el crecimiento. Entonces, vamos a llevar aquí este millón, tenemos que saber cuánto va a valer
a los 65. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Tenemos que la fórmula de valor futuro es igual al valor presente por 1 más el crecimiento que tenga elevado a n. ¿Ok? Generalmente esto puede ser R o G, pero en este caso nos están hablando de un crecimiento, ya que el sueldo, si fuera R, el sueldo realmente no tiene una rentabilidad, sino que tiene un crecimiento. Entonces, por eso vamos a ocupar G en este caso, ¿ya? Entonces, tenemos que también considerar que cuando tenemos 20 años, estamos en t igual 0, cuando tenemos 40 es t igual 20, y a los 65 es t igual 45. ¿Ok? Entonces, ¿queremos saber el valor futuro? Primero, tenemos que considerar el crecimiento de 0,1% hasta t igual 20, es decir, hasta que tenga 40 años. Entonces vamos a poner t igual 20. Entonces, esto sería 1.000.000, que es el valor presente, en t igual 0, y utilizamos el crecimiento de 0,1% y todo elevado, entonces, a 20 años, pero como la tasa está mensual, serían 240 meses. Entonces, el valor futuro en t igual 20 nos va a dar igual a 1.271.096,71. ¿Ya? Entonces, esto es lo que va a valer mi sueldo en este minuto. 1.271.096. Y ahora este millón lo vamos a tener que llevar a t igual 65. Entonces, si hacemos valor futuro en t igual 45, vamos a hacer lo mismo. Valor presente, ahora en t igual 20, por 1 más g elevado a n. ¿Sí? Entonces, valor futuro en t igual 45 es igual a 1.271.096,71, pero ahora sabemos que el crecimiento es igual a 0. Entonces, 1 más el 0% elevado a n, que entonces serían 25 años por 12, o sea, esos serían 300 meses. Entonces, finalmente, el valor del sueldo es simplemente 1.271.096. Esa sería la respuesta de la primera. Entonces, el valor del salario al momento de jubilarse es de 1.271.096. Y ahí vamos a tener entonces la respuesta de la primera. ¿Ok? Vamos con la segunda. Entonces, primero acabamos de contestar cuál será el valor del salario al momento de jubilarse. La segunda pregunta es, ¿cuál será el saldo acumulado al momento de jubilarse? Entonces, vamos con esa pregunta. Saldo acumulado al jubilarse. Ya, básicamente lo que queremos saber acá, y de nuevo voy a hacer la línea del tiempo,
Entonces nosotros estamos aquí, cuando tenemos 20 años, que dijimos que está igual 0, luego cuando tengamos 40 va a ser t igual 20, y cuando cumplamos 65 va a ser t igual 45. Entonces, yo todos los meses voy a cotizar. ¿Cuánto voy a cotizar? El 10% de mi sueldo. Entonces, siempre voy a estar cotizando 100.000, ¿ya? Eso sí, no es tan fácil porque tenemos que considerar que esos 100.000 van a ir creciendo a la misma tasa finalmente que va a crecer mi sueldo. Pero lo que queremos saber es cuánto vamos a acumular cuando lleguemos a los 65 años. ¿Ya? ¿Cuánto vamos a acumular acá? ¿Cuánto vamos a acumular? Entonces, para saber eso, entonces, primero tenemos que considerar que los primeros 20 años vamos a estar en el fondo arriesgado y después vamos a estar en el fondo moderado. Cada fondo tiene su propia rentabilidad, que es lo que calculamos inicialmente. El fondo arriesgado tiene una rentabilidad de, ¿cuánto dijimos? De 0,33%, pusimos aquí, y el fondo moderado de 0,17%. Entonces aquí vamos a poner 0,33 y aquí vamos a poner 0,17%. Además, cuando estamos en el fondo arriesgado, consideramos que el crecimiento es de 0,10%, el crecimiento del sueldo, mientras que aquí el crecimiento es igual a 0, por lo tanto no nos afecta en nada. Además, en el fondo arriesgado vamos a estar por 20 años, como dijimos, que eso equivale en meses a 240 meses. Y en cambio en el fondo moderado estamos 25 años por 12 meses, entonces nos da 300 meses. Sabiendo eso, ahora sí podemos empezar a calcular cuánto es el monto que vamos a acumular. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser calcular cuánto voy a estar acumulando por el primer tramo, ¿ya? Entonces, cuánto voy a acumular por el hecho de estar en el fondo arriesgado. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es traer a valor presente en t igual 0 todas las cotizaciones que voy a hacer. Entonces, para traer a valor presente, hacemos el flujo de caja, la cuota o la cotización, partido en R menos G, porque tenemos crecimiento en este entonces, 1 más G elevado a N, y 1 más R elevado a N. ¿Ok? Entonces, aplicando la fórmula, tenemos 100.000 dividido en 0,33% menos 0,1%, y todo multiplicado por 1 menos 1 más G, que es 0,1%, elevado a 240, ¿ya? Que es lo que dijimos aquí, y partido en 1 más R elevado a 240. ¿Ya? Entonces, el resultado de eso es 18
413.947. Entonces, básicamente lo que hicimos hasta el momento fue, ok, tengo 20 años y voy a estar en el fondo arriesgado durante 20 años. Entonces, todo lo que voy a acumular aquí, lo estoy trayendo a valor presente. ¿Ok? Al momento de T igual 20. Entonces, ahí ya tengo un pozo. Pero ese pozo ahora lo tengo que llevar a valor futuro. Primero lo voy a llevar a valor futuro usando el R de 0,33%. Y después lo necesitamos llevar a los 65 años, porque eso es lo que estamos buscando. Entonces, teniendo ese monto, vamos a llevar de nuevo a valor futuro, pero ahora vamos a tener que ocupar el 0,17%. ¿Ok? Entonces, valor futuro en T igual 20, que es cuando tenemos 40 años, aquí, vamos a hacer entonces, luego el resultado que tuvimos, que son 18.413.947 por 1 más la tasa de descuento del fondo arriesgado y por 20 años, es decir, 240 meses. Y eso nos va a dar 40.601.476. ¿Sí? Ahora voy a llevar a valor futuro en T igual 45 o cuando tenemos 65 años. T igual 45, pero ahora tenemos que ocupar la tasa de descuento del fondo moderado. Este es el fondo moderado. Entonces, el resultado que nos dio, que son 40.601.476 por 1 más 0,17% elevado a 25 por 12, que eso nos da 300, y nos da 67.584.010. ¿Ok? Entonces, solamente del fondo A vamos a haber acumulado este monto, ya del fondo arriesgado. Ahora necesitamos saber cuánto vamos a acumular por el fondo moderado. Entonces lo vamos a poner aquí. Fondo moderado. ¿Ya? ¿Cuánto vamos a acumular por el hecho de estar cotizando en el fondo moderado? Ya una vez que cumplimos los 40 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Hago mi línea del tiempo. En un inicio tenemos 20. Luego estamos, 20 años en el fondo arriesgado. Y después cuando cumplimos 65, y después a partir de los 40 años a los 65, vamos a estar en el fondo moderado. Entonces, cuando estamos en el fondo moderado, seguimos cotizando, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es todas esas cotizaciones, traerlas a valor presente en T igual 40. Y cuando tengamos esas valor presente en T, o cuando tengamos 40 años, que es T igual 20, vamos a llevar a valor futuro a T igual 45 o cuando tenemos 65 años. ¿Ok? Entonces, lo primero que tendríamos que saber es cuánto es lo que voy a estar cotizando en ese entonces. ¿Ya? Porque nosotros dijimos que nuestro sueldo va creciendo, por lo tanto, ya no voy a estar cotizando solamente 100.000.
Entonces, dijimos que mi sueldo, que en un inicio son 100.000, va a crecer, a una tasa del 0,1%, y disculpen, aquí me equivoqué, esto no es mi sueldo de 1.000.000, ahí sí, va a crecer a una tasa de 0,1%, entonces, si es que crece 20 años, si es que crece 20 años y es similar a 240 meses, entonces mi sueldo terminaba valiendo 1.271.096, ya, como 71. Entonces, lo que vamos a estar cotizando mes a mes es el 10% de esto, que en total son 127.110. ¿Ok? Entonces, ahora sí, sabemos que cotizamos desde el año 40, o sea, desde que tenemos 40 años, este monto. Entonces, ahora sí, vamos a traer a valor presente al año 40 o a t igual 20 y después llevamos a valor futuro a los 65 años. Entonces, valor presente en t igual 20 va a ser 127.110 por 1 menos 1 más 0,17%. Entonces ahora, como estamos en el fondo moderado, nuestra rentabilidad cambió a 0,17%. Elevado a menos 300, ya porque cotizamos en este fondo 25 años y cada año tiene 12 meses. Y todo dividido en 0,17%. Entonces el resultado de eso nos da 29.851.641. Ya, entonces teniendo ese valor, llevamos a valor futuro a t igual 45, que es el momento cuando cumplimos 65 años. Entonces, vamos a hacer 29.851.641 por 1 más 0,17%, y de nuevo elevado a 300, y eso nos va a dar 49.690.153,22. Entonces, el total ahorrado a los 65 años va a ser lo que calculamos en un inicio del primer tramo, que sería en el fondo arriesgado, que eran 67.584.010, que fue lo que calculamos acá, más lo que acabamos de calcular, que es el tramo del fondo moderado, que son 49.690.153. Entonces el total nos da 117.274.163. Y esa vendría siendo la respuesta. Teniendo eso, ahora podemos ir a la siguiente pregunta. Ya acabamos de contestar. Entonces, ¿cuál sería el saldo acumulado al momento de la jubilación? Que fue esta segunda pregunta. Y ahora vamos con la siguiente, que dice, si la esperanza de vida de un hombre de 65 años es de 20 años y Stephen desea tener una pensión constante, ¿a cuánto ascenderá el valor de la pensión mensual que se puede financiar? ¿Ok? Entonces, vamos acá. ¿Cuánto ascenderá el valor
de la pensión mensual que se puede financiar. Entonces, lo que nos están pidiendo en fácil vendría siendo 3, calcular la pensión. Entonces, si es que nos están pidiendo calcular la pensión, si nos queremos situar en nuestra línea del tiempo, de nuevo, tenemos 20 años, después tenemos 40, cuando nos cambiamos de fondo arriesgado a fondo moderado, luego cumplimos 65 y nos vamos a jubilar. Entonces la esperanza de vida es de 20 años, por lo tanto morimos a los 85. ¿Ya? Por lo tanto aquí tenemos 20 años todavía para recibir la pensión. Entonces, juntamos un monto, que va a ser mi valor presente, y quiero saber de cuánto van a ser las cuotas que voy a recibir hasta que yo cumpla los 65 años. Es decir, 20 años por 12 serían 240 meses. Entonces, ¿de cuánto va a ser la pensión que yo voy a recibir en esos 240 meses? ¿Sí? Entonces ahí simplemente podemos ocupar la fórmula del valor presente, donde tenemos que va a ser igual a la cuota, o que en este caso es la pensión, 1 menos, 1 más la tasa, menos n, y todo partido en r. Entonces el valor presente ya lo sabemos, y no lo voy a escribir de nuevo. El valor presente sería el monto que nosotros logramos acumular, que serían los 117 millones. Entonces vamos a tener 117 millones, 274, 163, y eso tiene que ser igual a la cuota, o a la pensión, por 1 menos, 1 más, vamos a ocupar la rentabilidad del último fondo, que es de 0,17%, elevado a menos 240, y partido en 0,17%. Entonces, despejándose la cuota de la pensión, va a ser igual a 595.496. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Y ahora podemos ir con la última, que dice, ¿cuál será la tasa de reemplazo? ¿Ya? Entonces voy a poner aquí 4, tasa de reemplazo. ¿Ya? La tasa de reemplazo se calcula como la pensión mensual que se recibe, o que se recibirá, dividido en el último sueldo recibido por la persona. ¿Ya? El valor del último sueldo. Entonces, la pensión mensual la acabamos de calcular. Es 595.496. Y el último sueldo también ya lo habíamos calculado. Habíamos dicho que era 1.271.096. Entonces, finalmente, la pensión, perdón, la tasa de reemplazo va a ser de 46,85%. Es decir, la pensión que tú recibes actualmente corresponde en 46,85% del sueldo que tú recibías antes de jubilar. ¿Ya? Este es un monto bastante bajo. Entonces, con eso terminamos el primer ejercicio de repaso.